Muy buenas noches, tengan todos queridos hermanos. Nos encontramos una vez más en este programa Diálogos entre Psicología y Fe. Psicólogo Antonio Alonso, buenas noches. Buenas noches, padre, ¿qué tal? Mucho gusto de verte y saludarte. Muchas gracias. Buenas noches ahí en casa a todos. Sí, nos da gusto encontrarnos, ¿verdad, Antonio? Bien, pues nuevamente nos encontramos en este programa donde podemos aprender mucho, donde podemos encontrarnos con nosotros mismos, con estas cátedras, esta enseñanza que el psicólogo Antonio nos ha compartido y que le agradecemos mucho, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos seamos todos y vamos a comenzar. ¿Te parece que comencemos con una oración, Antonio? Me parece muy bien, padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a nuestro buen Dios con la oración del Padre nuestro. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues continuando con nuestra serie de temas que el psicólogo Antonio Alonso nos ha compartido, pues comenzamos, estimado psicólogo. ¿Cómo no, padre? ¿Cómo no? Sí, vamos a continuar y hoy, en este programa 34, padre, hace 34 semanas que gracias a Dios estamos aquí en este programa y gracias a ustedes en casa que nos han acompañado tanto tiempo, ¿no? Y hoy vamos a ver el pensamiento racional número 11. Pensamiento racional número 11 no significa que sean solamente 11 pensamientos irracionales, son muchísimos. Estos 11 pensamientos que estuvimos viendo en estas 34 semanas con hoy son 11 pensamientos que Albert Ellis, como hemos dicho y lo repito, a través de investigaciones, de entrevistas, encuestas, investigación obviamente, y de manera muy directa con muchas personas, literalmente fueron miles de personas a lo largo de años que él y un equipo estuvieron analizando y viendo y resumieron, por decirlo de alguna manera, nuestro pensar irracional, nuestra manera irracional de pensar del ser humano, lo resumieron en 11 expresiones irracionales, 11 ideas o pensamientos o creencias irracionales. Y hoy vamos a ver ya la número 11. Y como lo digo cada vez, que es importante, porque hemos dedicado muchas semanas al pensamiento irracional, porque sin duda, Padre, como ya lo hemos dicho otras veces, todos nuestros conflictos, todos nuestros malestares, todos nuestros sufrimientos, incluso mentales, emocionales, relacionales, todos, sin excepción, provienen de un pensamiento irracional, sin duda. Entonces, creo que basándonos en esta realidad, es un principio, de hecho, ya de la psicología, vale la pena entonces realmente concentrarnos y tratar de conocer un poquito mejor lo que son los pensamientos irracionales, que han sido redactados, por decirlo de maneras diversas, como lo hemos visto en cada uno de ellos, pero que posiblemente, como lo hemos dicho también, esté redactado de alguna manera diferente, ¿no? en tu diálogo interno, pero que está expresando el mismo espíritu, la misma idea, ¿no? o la misma creencia irracional. Pues bien, el pensamiento número 11, la idea o la creencia irracional número 11, dice, y lo tenemos a lo mejor redactado en nuestro diálogo interno, que existe invariablemente una respuesta, una solución o una explicación perfecta, completa,
a toda pregunta, a todo problema o a toda conducta humana. Y, dice el pensamiento racional, si no encontramos esta respuesta, solución o explicación a esta pregunta, problema o conducta humanas, viene o sobreviene el conflicto, incluso la catástrofe, dice el pensamiento racional, ¿no? Esto es de esta manera, pues, un poquito más larga que las otras, pero de esta manera está puesto. Es decir, existe una respuesta, existe una solución o existe una explicación, dice el pensamiento, lo repito para que lo podamos tener, a toda pregunta, a todo problema y a toda conducta humana. Y si no la encontramos, entonces sobrevienen los conflictos. Entonces, este es el pensamiento irracional, ¿sí? Este es el pensamiento irracional, que dicho de otra manera, nos dice, o pensamos tal vez, que toda pregunta tiene una respuesta, ¿no? O que todo problema tiene una solución, o que toda conducta humana tiene una explicación satisfactoria. Y realmente, si no lo encontramos esto, entonces sobrevienen conflictos. No sé qué te parezca, padre, o qué te dice este pensamiento irracional. Pues muy interesante, porque esto creo que en la vida cotidiana nos puede pasar muy frecuentemente eso, ¿verdad? Sí. Querer encontrar una respuesta, querer encontrar una solución. Y a veces, fíjate, cuando se adentra uno al acompañamiento de las familias, de las personas, precisamente en el ámbito familiar vemos eso, ¿no? Porque bien sabemos que el ambiente de familia, la relación interpersonal, el ambiente de familia, muchas veces se dan situaciones que nos llevan precisamente a ese pensamiento irracional, ¿verdad? Es correcto. Y que, pues, a veces podríamos salir de aquello, o muchas veces centrarnos o estacionarnos en es correcto. Y el pensamiento dice a toda respuesta, a toda pregunta, a todo problema y a toda conducta humana, hay una respuesta, una solución o una explicación satisfactorias o exacta, perfecta, incluso dice. Y si no la encontramos, entonces sobreviene el conflicto. Lo que vemos en la práctica, padre, es exactamente lo contrario, ¿no? Literalmente exactamente lo contrario. Y podemos decir, no toda pregunta tiene respuestas. Esto es real. No todas las preguntas que nos hacemos tienen respuestas. Hay una gran cantidad literal de preguntas a las que nos enfrentamos todos los días o que surgen todos los días, que por alguna o variadas razones no encontramos una respuesta satisfactoria, ¿no? Y esto es así. Por ejemplo, ahora, en el tiempo que estamos viviendo ya casi un año de la pandemia, o sea, ¿cuántas preguntas que surgen, ¿no? Cuando vemos que semáforo rojo, que semáforo amarillo, que semáforo naranja, después que volvemos al rojo y que no sé qué, y al principio decían, pues va a ser una cuarentena después de 15 días, y hoy ya llevamos casi un año, ¿no? Y en una sola palabra podemos decir, ¿por qué seguimos? Porque no se han encontrado respuestas. La ciencia, la tecnología, la investigación no han encontrado la respuesta satisfactoria a esta situación que estamos viviendo. Y estamos hablando, para poder poner un ejemplo de lo que estamos viviendo ya casi un año, ¿no? Pero como bien decías tú, padre, en la relación de la familia, por ejemplo, en la relación de pareja, en la relación con los hijos, en la relación con los hermanos, en la relación con los amigos, compañeros de trabajo, surgen una gran cantidad de situaciones que no encontramos la respuesta, no encontramos el por qué ocurren ciertas cosas. Entonces, eso de que a toda pregunta hay una respuesta satisfactoria, nos damos cuenta que es exactamente al revés como nos lo propone el pensamiento irracional, ¿no? Otra cosa que vemos en la realidad, que no todos los problemas tienen solución, ¿no? De hecho, hay una forma, al menos en psicología, como lo vemos, más que solucionar problemas,
¿Cuál es la herramienta psicológica que se propone? Desarrollar la habilidad para afrontar los problemas. ¿Y qué significa esto? Que no siempre las vamos a solucionar. Hay problemas que no tienen solución. Hay problemas que no tenemos, al menos nosotros, en nuestras manos, solucionarlos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la habilidad que tenemos que desarrollar ante esta realidad? Afrontarlos de manera adaptativa, afrontarlos de la manera más adecuada, podríamos decir, ¿no? Que dentro de estas maneras de afrontamiento, una situación muy importante y muy coloquial, podemos decirlo, es aceptar las cosas como son, ¿no? A veces esa es la forma de afrontar un problema. Bueno, lo acepto, no lo entiendo, no tengo en mis manos la solución del problema, pero lo acepto. Y es ya una manera saludable, ¿no? Mentalmente hablando, para poder afrontar algunas cosas. Fíjate, Antonio, que ahorita que dices eso, la pandemia, por ejemplo, nos trajo una serie de cuestiones. Cuando llega la pandemia, muchas familias se quedan sin trabajo. Es correcto. Sin la posibilidad de un ingreso, ¿verdad?, económico. Yo recuerdo que cuando estábamos como a la mitad de la pandemia conversando con una familia, se daban cuenta de esa realidad, de un problema ciertamente, y que estaban buscando ellos de qué manera. Pero recuerdo que la mamá, que es ya una persona muy sensata, decía ella, ¿verdad?, en el diálogo que teníamos, bueno, ciertamente hay un problema, decía ella, pero tenemos que tener paciencia, que las cosas van a ser mejores. Yo pensaba ahorita lo que tú dices, ¿no? Muchas veces hay que tener saludablemente, afrontar la dificultad que se presenta, porque si no, si uno se desespera, si uno llega pues precisamente viene un conflicto interno, ¿verdad? Pero cómo afrontar positivamente hacia el pensamiento ayuda bastante. Totalmente, totalmente. Y el simple hecho de pensar en una forma de afrontar un problema ya incluso nos coloca tal vez en una situación de menos tensión o de menos presión a nosotros, porque si nosotros nos enfrentamos a un problema o estamos viviendo un problema y lo que pensamos es decir, tengo que encontrar la solución, eso es una forma de presionarnos mucho más, ¿no? Entonces, la habilidad para enfrentar los problemas es afrontarlos, ¿no? O sea, los afronto. ¿Voy a solucionarlo? No lo sé, pero lo voy a afrontar de la manera más adecuada, ¿no? Y eso es una manera, pues, de no sentirte con tanta presión de que tienes o debes encontrar una solución a ciertas cosas y que realmente, insisto, y eso es algo de la vida coloquial, perdón, de la vida cotidiana, muchos problemas no tienen solución o no tenemos nosotros en nuestras manos la forma, los recursos o los medios o lo que fuera para solucionarlos. Entonces lo que hay que hacer es afrontarlos y en algunos casos, por no decir muchos, lo que nos queda es aceptarlos, ¿no? Aceptar que es una situación que no está en mis manos, ¿no? Entonces es algo que es interesante. Entonces, al ver la situación de a todo problema hay una solución adecuada y satisfactoria, nos dice el pensamiento irracional, nos damos cuenta que es diferente, ¿no? No todo problema tiene una solución satisfactoria. Hay cosas que tenemos que aceptar como son y tenemos que aceptar que no tenemos, al menos nosotros, la forma de solucionarlo, es decir, que solucionar un problema podría de alguna manera significar que ya cesa de existir esa situación y deja de existir, ¿no? O provocar situaciones problemáticas, ¿no? o conflictivas o lo que fuera. Entonces, un pensamiento racional sería, pues hay que aceptar, hay muchas cosas que tenemos que aceptarlas tal como son, ¿no? Y eso nos va a ayudar a sentirnos más tranquilos y de hecho, sin duda, es más saludable mentalmente afrontarlos de esa manera, ¿no? Y la otra situación que expone el pensamiento racional, que es a toda conducta humana, existe una explicación satisfactoria y aclaratoria, y nos damos cuenta que no es cierto. O sea,
la conducta humana es tan compleja, Padre, tan compleja. Y compleja no significa nada más que sea difícil, ¿no?, de entender, que lo es, sino compleja porque son muchos elementos que entran a jugar en un momento dado, ¿no?, que intervienen en una conducta o en un comportamiento específico. La conducta humana es compleja, hay muchos elementos que entran, no es nada más que pasó algo o que ocurrió algo y yo reaccioné de esta manera, o pasó algo y ocurrió algo y esta persona reaccionó de esta forma. Hay muchos elementos, ¿no?, que están ahí y que intervienen en la manera de comportarnos de las personas. Por eso realmente es tan difícil, ¿no? E incluso podemos decir con toda seguridad que la conducta humana es un misterio, ¿no? Somos misteriosos en cuestiones de conducta. Y un misterio porque lo que está detrás de la conducta humana es la mente. Y en la mente estamos hablando de manera muy particular de los pensamientos, que es el proceso mental fundamental, que es un pensamiento, ¿no? Y el pensamiento sucede pues lo que es la emoción. De la emoción sucede lo que es el sentimiento, y el sentimiento sucede lo que son las reacciones, decisiones, y después suceden los comportamientos o la conducta. Entonces es una cadena. Es una cadena, o sea, cuando hablas de una conducta, ¿sí?, no es simplemente que a esa persona se le ocurrió en ese momento dado hacer esto, sino está los procesos mentales, que son los pensamientos, están las emociones, que son reacciones, que son complejas también. En psicología decimos que las emociones son reacciones, ¿no?, y los afectos o los sentimientos son relaciones. Entonces, porque es cuando nos relacionamos, reaccionamos de manera ante los estímulos internos o externos. Hay reacciones emocionales, pero que en un momento dado, cuando se establecen, se convierten en relaciones, que son los afectos o los sentimientos. Y después vienen entonces las reacciones, decisiones y los comportamientos. Entonces es complejo, es muy compleja realmente la conducta humana. Entonces, creer o irnos con lo que dice el pensamiento racional, que a toda conducta humana o comportamiento humano existe una explicación satisfactoria o aclaratoria, realmente no es cierto. No es cierto. Y entra de nuevo lo que decíamos hace un momento con la situación de afrontar problemas. Tenemos que aceptar, ¿no? Tenemos que aceptar las cosas. Hemos dicho todos, empezando con tu propio servidor y usted, Padre, y mucha gente, cuando decimos hay que aceptar a la gente como es, ¿no? Es algo muy común que decimos. Es verdaderamente difícil, ¿no?, aceptar a la gente como es, porque no lo podemos decir, ¿no? Como decimos acá en Yucateco, solo lo dices porque cuando viene la situación nos peleamos, ¿no? Cuando viene el momento de realmente decir te acepto tal como eres, generamos conflictos, ¿no? Entonces es realmente difícil. Y entonces realmente la conducta humana no hay muchas cosas que no hay manera de entenderlas, no hay manera de satisfactoriamente explicarlas o aclararlas. Llega el momento entonces, en la misma conducta humana, que tenemos que aceptar, ¿no? Y ahí está esa palabra coloquial común que usamos todos, empezando con mi propio servidor, decir, te acepto tal como eres. Cuando realmente hacemos eso, entonces podemos decir que pueden entablarse relaciones más duraderas, ¿no? No sin conflictos, no sin situaciones difíciles, pero relaciones que duran más tiempo, ¿no? Y relaciones no solamente de amistad, por ejemplo, o relaciones entre hermanos, o relaciones entre pareja, ¿no?, sino en general la relación humana. La relación humana está, por decirlo, pensada o hecha para que dure mucho tiempo, si no, no podemos entender y no podemos disfrutar, por decirlo así, de la relación. Las relaciones efímeras, pues no son malas, pero no son las que realmente satisfacen a la persona, de la que buscamos realmente a las personas, ¿no? Una relación efímera, por ejemplo, lo común y lo típico y trillado, si quieres, cuando estás parado en la esquina esperando el camión, ¿no? Ahí están unas personas, estamos
porque sí ha habido mucho frío, sí llovió y cosas muy efímero todo, ¿no? O sea, todo así muy superficial, por decirlo así, ¿no? O cuando vamos a otro lugar y convivimos con unas personas en algún momento, nos saludamos, esto, pero hasta allí, ¿no? Las relaciones humanas, naturalmente, buscamos más, esperamos más, ¿no? Y ese buscar y esperar más es donde en un momento dado puede haber o resultar algún conflicto, ¿no? Porque no entendemos las maneras de comportarse de las personas. Entonces esto es algo importante. ¿Sí? Nos han mandado por ahí algunos saludos. Muy bien. Inclusive también tenemos una pregunta. Adelante. Vamos a dar ese espacio. Nos envían saludos Evelia Bermejo, Carol Fischer, Roscopul desde Tizimín, que le enviamos muchos saludos. Mucho gusto. Maritza Delé. Y Maritza Delé nos dice: feliz noche, bendición para todos. Gracias por su tema, psicólogo Antonio, y a un servidor, Padre Cristian. Y Cruz Gardenia nos hace una pregunta: ¿el miedo también está dentro de este pensamiento irracional? Pregúntale. El miedo, por una parte, es una manera de reaccionar, un recurso de defensa, ¿no? Es un recurso que tenemos las personas que en un momento dado es necesario, ¿no? Y se le llama un recurso de defensa, o una herramienta, un instrumento de defensa, porque el miedo puede salvarnos de algunas cosas, ¿no? Entonces el miedo como recurso es bueno y es positivo, es necesario, ¿no? El ejemplo trillado y tradicional es, por ejemplo, el miedo al fuego, ¿no? Porque no metes la mano al fuego porque sabes que te quema, ¿no? Entonces el miedo es lo que te hace alejarte, ¿no? O en una situación, por ejemplo, estamos aquí en una calle oscura, ¿no? Tú dices, no voy a entrar, ya está muy oscuro, ¿no? El miedo te hace ser prevenido, por decirlo de alguna manera, ¿no? O cuando estás en una alberca y ves que está muy honda y no sabes nadar bien, te da miedo tirarte, entonces el miedo te previene a que te tires así nada más y de repente te ahogues, ¿no? Porque no sabes nadar, está más honda de lo que tú pensabas. Y en la calle, por ejemplo, muy traficada, siempre siento temor, están pasando, ¿sabe qué? Entonces, todo ese tipo de situaciones, que pueden haber montones más, que son muy cotidianas, el miedo te ayuda a prevenirte, el miedo te ayuda o te defiende de situaciones que en un momento dado pueden ser peligrosas. En ese sentido, el miedo es total y completamente racional, ¿no? Es necesario, es un recurso que tenemos, una herramienta que tenemos para poder preservarnos, para poder incluso sobrevivir en un momento dado. Entonces, en ese sentido, el miedo es total y completamente racional. Existen miedos irracionales, que es lo que caería, a lo mejor lo que está preguntando Cruz. Existen miedos irracionales. ¿Cuáles son los miedos irracionales? Lo que yo podría definirlo de una manera muy clara, los que son irreales. Miedos que solamente tenemos en la mente, que solamente tenemos en nuestra cabeza, como decimos normalmente, ¿no? Pero no existen, ¿eh? Por ejemplo, el miedo a fracasar. Yo estoy empezando un proyecto, estoy trabajando algo y estoy muy animado en un momento dado, pero de repente se derrumba todo mi ánimo porque escucho algo, veo algo, recuerdo algo, alguien me dice de alguna manera o con palabras diferentes, pero lo que yo capto es decir: no, Antonio, no eres capaz de hacer eso, no es para ti. Y en un momento me derrumbo porque tengo miedo, o sea, me da temor enfrentar y seguir avanzando porque tengo miedo a fracasar. El fracaso puede ser real, pues sí, todos hemos fracasado. Mientras más viejos somos, más fracasos tenemos en nuestro haber. Pero de allí a que en un momento dado que estás trabajando un proyecto importante, interesante, útil, incluso con todas las características de un buen proyecto, en un momento dado te dé miedo y dejes o abandones eso por miedo, ese es un miedo irracional, ese es un miedo inexistente, es un miedo a algo que no existe, ¿no? El miedo es existente porque lo tienes, pero lo que es inexistente es la razón por la cual nos da miedo a fracasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el miedo es total y completamente irracional, ¿no? Son miedos completamente solamente mentales, ¿no?
a algo inexistente. El famoso miedo, por ejemplo, a la oscuridad, ¿no? Simplemente hacia la miedo a la oscuridad, es decir, es que no puedo apagar la luz, no es que no vayas a una calle oscura, ese es un miedo racional, ¿no? Si hay una calle oscura y que digamos que no vayas por allá porque es peligroso, ahí asaltan, y si yo me meto, pues soy irracional. No, si yo no tengo miedo, yo soy muy valiente, no, soy irracional porque estoy enfrentando a algo que muy posiblemente sea peligroso. Pero, por ejemplo, hay gente que no puede apagar la luz de su cuarto porque le da miedo, porque piensa que va a aparecer algo, o porque piensa que detrás de la oscuridad hay lo que fuera, fantasmas, monstruos, muchas cosas nos podemos imaginar, ¿no? El miedo que sientes en ese caso es real. El objeto del miedo es totalmente irreal, ¿no? En ese sentido, el miedo es totalmente irracional. Cuando el objeto a lo que le tenemos miedo es completamente inexistente o muy poco probable de que sea o exista, entonces se dice que es un miedo irracional. Ahorita que tú dabas de ejemplo, recordaba yo cuando conversaba con una chica que pues estaba ya en plan de casarse, pero ella utilizó esa frase: tengo miedo a fracasar en el matrimonio. Ciertamente es válido tener miedo, pero ciertamente, como dices tú, es un miedo irracional, porque no puedes adelantarte a algo. Es correcto, así es. Que aún no es, ¿verdad? Cierto. Entonces, fíjate, por ejemplo, si nosotros hiciéramos caso comúnmente a ciertos temores que tenemos, por ejemplo, a fracasar, ¿no? Para cuando nos vamos a casar, cuando estamos iniciando una carrera, cuando estamos iniciando un proyecto, en nuestro propio trabajo cotidiano, y que tenemos miedo al fracaso, pues estaríamos estancados totalmente, ¿no? Es normal, por ejemplo, sentir miedo cuando unos jóvenes, un muchacho y una muchacha se van a casar, totalmente. Es muy válido, por decirlo así, tener miedo. Es normal, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es lo que no sería normal, a mi manera de ver? Que por esos miedos que no saben exactamente a qué se refieren, puedan entonces decir: no, mejor no nos casamos, ¿no? Mejor no nos casamos. Es lo que le pasa a mucha gente hoy, ¿no? Y hay un miedo a un objeto muy específico que, por ejemplo, al menos en lo que yo he visto en muchos casos, y tú también, padre, lo habrás visto, muchos jóvenes hoy le tienen miedo al compromiso. Le tienen miedo a algo que dure, aunque realmente sería maravilloso que dure algo, ¿no? O sea, hablando de una relación de muchacho y muchacha, de noviazgo, y después que ya deciden casarse, después de que se conocen y que han decidido realmente comprometerse mutuamente, pase lo que pase, para siempre, eso a mucha gente le da miedo. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, mejor nos casamos, mejor así nada más nos juntamos, ¿no? Y si falla, pues si falla, pues tú te vas a tu lado, yo me voy por el mío. Que sabemos que eso no ocurre, ¿no? Que es muy fácil, yo me voy de un lado y del otro. No es las grandes complicaciones que tú has visto, padre, en los matrimonios y en las familias, se debe a ese pensamiento. Vamos a casarnos, no hay ningún compromiso, tú no tienes compromiso conmigo, yo no tengo compromiso contigo. Se trata, aunque no se digan de palabras, pero ¿qué es lo que nada más gozamos? Tú gozas, diviértete, yo gozo y me divierto. Si hay algo que a ti no te gusta, vete, no hay ningún problema. Si hay algo que a mí no me gusta, yo me voy y se acabó. No es tan fácil, porque lo que ocurre es, empezando con las frustraciones tan grandes que existen en esa pareja, que originalmente pensaron que no iba a venir un problema. Si nos separamos, se solucionó el problema. No es cierto, hay grandes problemas. Y si hay ya niños, hijos de por medio, más complicado todavía, ¿no? Mucho más complicado. Entonces, esos miedos, es normal tener miedo cuando te vas a casar, que es un proyecto sumamente importante. Por supuesto que es normal. Lo que no sería normal es que por el miedo lo dejes, ¿no? Y en lugar de que el miedo te ayude a esforzarte más, a comprometerte más, a cuidarte más en todos los aspectos, pues lo más fácil es decir: no, pues lo dejo, ¿no? Y ya. Entonces, en conclusión, hay miedos racionales que son muy importantes y hay miedos irracionales que lo único que hacen es alejarnos, ¿no?, de poder lograr las cosas. Bien.
Muy bien, entonces este pensamiento irracional, lo que tendríamos que decir, Padre, y ahí en casa les comento, es que realmente no existen conocimientos absolutos, no existen verdades absolutas, no existen soluciones perfectas a las cosas, ¿no? Tenemos que aprender a aceptar las limitaciones. Esto es parte de la limitación humana. El pensamiento irracional que dice a toda pregunta hay respuesta, a todo problema hay solución, a toda conducta hay una explicación satisfactoria, como que está dejando ver ahí en el fondo que el ser humano es perfecto. Y no somos perfectos, somos verdaderamente imperfectos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, somos limitados, ¿no? Somos totalmente limitados. Y en esas limitaciones es donde tenemos nosotros que aprender a aceptar esas limitaciones y poder ir afrontando las cosas de la manera más exitosa. Bien, hay 3 herramientas, Padre, que creo que serían importantes, y eso se los dejo también allí en casa, que nos pueden ayudar a ir afrontando las cosas de manera más adecuada, más saludable, ¿no? Más adaptativa, como decimos en psicología. Cuando hay preguntas que no tienen respuesta, cuando hay problemas que no tienen solución, cuando hay comportamientos humanos a los que no entendemos, ¿no? Para que no nos cause entonces conflicto, ¿no? Cualquiera de estas 3 cosas que estamos diciendo, podemos utilizar 3 herramientas que tiene la psicología que me parecen verdaderamente importantes, muy útiles. Entonces, le voy a pedir para que a Cintia que las teclees allá, Cintia, para que la gente pueda tener ahí en casa las 3 herramientas. La primera herramienta, cada una de esas herramientas es un tema que nos podría llevar los 34 programas que ya tenemos, ¿no? Pero vamos a mencionar simplemente algunas cosas que son, me parece, de estas herramientas. La primera herramienta de contar estas situaciones, preguntas que no respuestas, problemas en las emociones o comportamientos que no tenemos una explicación satisfactoria. La primera herramienta que podemos utilizar es la tolerancia a la frustración. Es la primera herramienta. Y fíjate que esta herramienta es una herramienta que se va desarrollando en la persona, en la personalidad humana, ¿sí? Y dentro de lo que es la evolución de la conducta y del comportamiento humanos, la tolerancia a la frustración, Padre, debe aparecer desde los entre 2, 3 y 6, 7 años. Es el periodo que nos vamos, la gran mayoría de nuestros rasgos de personalidad comienzan en esa edad, 2, 3 años, 6, 7 años. Es un periodo que es clave en la evolución de la personalidad humana. En ese mismo periodo es donde las personas podemos ya empezar, y de hecho empezamos a desarrollar, por decirlo así, como decimos coloquialmente, los primeros pininos, ¿no? En cuanto a la tolerancia a la frustración. Esta es una herramienta verdaderamente importante. Es una herramienta que, en pocas palabras, tolerancia a la frustración significa aprender a posponer la gratificación. Y esto lo vamos aprendiendo cuando nosotros queremos algo y por alguna razón, es una pregunta que no he encontrado la respuesta, es un problema que no he encontrado la solución, o es una conducta que no encuentro la manera de explicarme por qué hay esa conducta, sea en mí o sea en la persona con la que vivo o convivo, la tolerancia a la frustración nos abre un paréntesis, ¿no? ¿Para qué? Para no reaccionar. Si es una pregunta que no tiene respuesta, en lugar de reaccionar de manera agresiva, grosera o violenta, si es un problema que no hay solución, para no reaccionar de esas mismas formas, o si es una conducta
que de alguna persona mía o de alguna persona con la que vivo y convivo, en lugar de generar conflictos y rupturas, la tolerancia y la frustración nos abre un paréntesis, ¿no? Y te dice: Antonio, espérate, no tomes decisiones, espera, observa, tranquilo, tranquilízate, mira la situación, plantéate de nuevo la pregunta, a ver si encuentras una respuesta. Planteate el problema, a ver si puedes encontrar cuando menos alguna manera de afrontarlo de una manera más positiva, adaptativa, ¿no? O mira, observa esa conducta, puede ser de uno o puede ser de alguien más, para que a lo mejor la puedas entender un poquito mejor, ¿no? Entonces, la tolerancia a la frustración nos abre un paréntesis, ¿para qué? Para que nos enseñe a posponer la gratificación, ¿sí? En el caso de una pregunta, ¿cuál sería la gratificación? Pues que tengamos la respuesta. En el caso de un problema, ¿cuál sería la gratificación? Pues que tengamos la solución. Y en el caso de una conducta, puede ser personal o puede ser de alguien que conviva conmigo, ¿cuál sería la gratificación? Y poder entenderla, ¿no? O sea, esa sería la gratificación. Pero la tolerancia a la frustración, que es lo que me enseña, pospon la gratificación. No la quieras inmediatamente, que es uno de los grandes problemas que ha habido históricamente en el ser humano, no solamente es de hoy. A veces decimos: es que hoy hay mucha la inmediatez y que todo se quiere rápido y todo, como bolsito plomero, ahorita lo pides y ahorita lo tienes, rápido. Eso ha sido de siempre, aunque ahorita también existe, ¿no? Las personas adultas, medianas o jóvenes, cuando queremos algo, lo queremos inmediatamente, ¿no? Tiene que ser ahorita quiero esto. Siempre ha pasado eso. ¿Qué es lo que nos falta cuando nos dejamos llevar por esa situación? Aprende a posponer las gratificaciones. Y si tienes preguntas sin respuestas, si tienes problemas sin soluciones o tienes conductas inexplicables, haz un paréntesis, espérate, no grites, no pelees, no rompas. Espérate. Esa es la tolerancia a la frustración, que nos enseña a posponer la gratificación. Y hay otro elemento que es muy poco manejado en la tolerancia a la frustración, pero que también incluye, debe estar incluido en el concepto de tolerancia a la frustración, es que no solamente debo aprender a posponer la gratificación, sea necesario y sea posible, sino que incluso, fíjate bien de esto, Padre, y fíjense bien, la tolerancia a la frustración también nos debe hacer capaces de renunciar a la gratificación si es necesario. Renuncio a la gratificación. Y si son preguntas, no hay respuesta, renuncio a la gratificación. Son problemas que no tienen solución, renuncio a la gratificación. Son conductas que no entiendo, renuncio a la gratificación, pero me quedo realmente y lo hago de manera adaptativa, ¿no? No grito, no rompo, no hago rupturas, no genero conflictos. ¿Por qué? Porque la tolerancia a la frustración me lo permite. La tolerancia a la frustración me permite o posponer las gratificaciones o incluso, cuando es necesario, renunciar a las gratificaciones. Es una virtud verdaderamente importante la tolerancia. Es lo que te iba a decir, eso ya es una virtud realmente, sí. el que se logre eso, ¿verdad? Total. Estaba yo pensando ahorita en la relación matrimonial, ¿cuánto se lograría si hubiese esa tolerancia a la frustración? Es correcto, Padre. Sería maravilloso. Sin duda. Yo hace muchos años que trabajo con matrimonios también, y la verdad he visto, como yo digo normalmente, muchísimas separaciones innecesarias y divorcios apresurados, ¿no? Que porque no me gustó esto, que porque tu cara, que porque tu gesto, que porque no sé qué, pues ¿sabes qué? Aquí, fírmame acá, se acabó, ¿no? Divorcios completamente apresurados, o sea, no es necesario. O separaciones totalmente innecesarias, o sea, vamos a darnos un tiempo, ¿no? Vamos a darnos un tiempo, o sea, tú te vas a un lado, yo me voy a otro y nos damos un tiempo. La gran mayoría de las veces eso no funciona. ¿Qué es, entre otras cosas? Porque como dijimos al principio, la conducta humana es muy compleja, pero entre otras cosas, algo muy necesario y muy útil en esos momentos se llama tolerancia a la frustración. Tengo preguntas que no tengo respuesta, espero.
o renuncio a la gratificación si veo que no tengo la manera de responder, ¿no? Si tengo problemas sin solución o conductas sin explicación, la tolerancia a la frustración es sumamente importante. Sí. Nos hacen una pregunta. ¿Cómo no? No sé si es de la misma persona, Cintia. La pregunta dice, ¿hasta dónde hay que tolerar? Dice esta pregunta. Marisa Delé nos dice, opino que cada pregunta debería haber una respuesta, pero hay personas que se le hace una pregunta y te contesta con otra pregunta. En el caso de cuando decimos que no hay una respuesta ante las preguntas. Es correcto. Sí, eso nos dice. Opino que cada pregunta debería haber una respuesta, pero hay personas que se le hace una pregunta y contesta con otra pregunta. Es cierto. Bueno, de que toda pregunta debe tener respuesta es lo ideal. Y podríamos decirlo en lo ideal, es lo que esperaríamos todos, ¿no? Que a todas mis preguntas haya respuestas, ¿no? Eso sería maravilloso. Pero es algo de lo que decíamos hace un momento, que eso no hay, no existe en realidad, ¿no? O sea, ¿quién puede dar o tener una respuesta a todas las preguntas? No las podemos tener, eso es real. Es completamente real, ¿sí? Y en cuanto ahorita que la otra palabra que dijiste, que digo el otro planteamiento que se hizo, ¿hasta dónde hay que tolerar? Dice. ¿Hasta dónde hay que tolerar? Pero antes de eso, ahí pusiste, bueno, lo que dijiste es que la persona ahí puso que hay personas que le preguntas y que te contestan con otra pregunta. Pues eso hay que ver el contexto en realidad, ¿no? Yo me acordé específicamente por ejemplo, cuando a Jesús le preguntaron qué pinta de esas cosas, ¿no? Y Jesús, ¿qué les dijo? Les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, te contesto la pregunta, ¿no? ¿Con qué autoridad bautizaba Juan? Estaban callados, decían, porque si contestamos que con el de Dios, porque no lo creyeron, ¿no? O de los hombres, nos van a apedrear porque toda esta gente son seguidores de Juan el Bautista. Digo, no lo sé, pues yo tampoco les contesto, ¿no? O sea, son situaciones que evidentemente pues son situaciones, planteamientos ahí, pero digo, lo planteo porque me acordé de eso, ¿no? Y en el contexto humano que estamos conversando, pues a lo mejor hay preguntas que requieren también contestar otras preguntas previamente, no lo sé, es cuestión. Lo ideal sería que a cada pregunta haya una respuesta, eso sin duda, pero lo que realmente vemos en el día a día es que no todas las preguntas tienen respuestas, entonces hay que tener la tolerancia a la frustración. Y en cuanto a la pregunta de cuánto hay que tolerar, eso es algo verdaderamente interesante e importante, ¿no? Humanamente hablando, yo podría comparar y decir hasta cuánto tengo que tolerar. Se parece mucho al planteamiento de decir hasta cuánto tengo que perdonar, ¿no? La tolerancia y el perdón como que van de la mano entre una y otra. ¿Hasta cuánto tengo que perdonar? Pues para nosotros los creyentes, en una categoría evangélica muy clarita, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? 70 veces 7, es decir, siempre. Humanamente hablando, es real, hay procesos muy interesantes, donde las personas que perdonamos es una decisión, ¿no? Perdonar es una decisión, no es, bueno, pues como soy muy buena gente, yo Antonio Alonso, y tengo una gran preparación, te perdono. No es porque soy buena gente, es una decisión. Yo tengo que decidir perdonar porque al primero que le conviene perdonar es a mí. Porque si no perdono, entonces estoy arrastrando literalmente enemigos años de años. Y el enemigo que se carga, aunque sea flaquito, lo cargo hoy, después de un tiempo ese se vuelve un peso insoportable. Porque los enemigos no solamente van a estar presentes en mi mente cuando recuerde algo que pasó o algo que no pasó, sino van a estar presentes en los momentos más importantes de mi vida. Ahí se va a meter el enemigo. Así es real, y todos lo sabemos. Tú lo habrás oído más de una vez, Padre, con la gente cuando viene a confesarse, cuando viene a dirección espiritual. Yo lo he escuchado muchísimas veces.
en consultorio, y también mis experiencias personales, porque no puedo decir que estoy libre, ¿no?, de todo eso. Todo lo hemos comprobado. Un enemigo, cuando estás molesto con alguien, y no solamente enojado, sino tienes rencor a alguna persona por alguna situación que pasó o que no pasó, y por eso te molestaste porque no pasó, entonces lo empezamos a cargar. Y en los momentos más importantes, ahí están, hasta las situaciones más bonitas y todo, aparece el enemigo de alguna manera. Y llega un momento que ya no solamente despiertos, Padre, hasta dormidos, porque soñamos con los enemigos o con las cosas que nos hicieron, ¿no? Maldades y cosas que no lo perdono, no la perdono, que está en el infierno. Bueno, una serie de situaciones. Entonces, ¿hasta dónde tienes que ser tolerante? Hasta que sea necesario perdonar. Perdona y vas a poder ser muy tolerante. La persona perdona, tolera. Es una manera de tolerar. Ahora, hay un círculo, yo le llamo en el trabajo que realizo con las personas, un círculo donde para ir perdonándola es reconocer el error, reconocer primero que ese error, que ese daño pues, que te causaron fue real, o sea, nadie lo está inventando. Te hicieron daño, me hicieron daño, esto es un daño verdadero que me hizo esta persona. Primero que tengo que hacer, reconocerlo. Después me tengo que dar cuenta, otra cosa muy importante para tolerar y para perdonar, es darse cuenta que así como esa persona me ofendió a mí, yo también he ofendido a personas. Y cuando yo entonces reconozco que yo también soy susceptible y soy capaz de ofender y de lastimar a la gente, eso mentalmente incluso me coloca en una posición más suave para poder entender al otro, normalmente hablando, ¿no? Si yo me doy cuenta que te estoy reclamando, Padre, algo que me hiciste, pero después me doy cuenta que yo también te hice algo parecido, entonces, carambas, entonces no es solamente lo que me hizo él, sino también lo que yo hice. Entonces eso mentalmente, insisto, te coloca en una posición más suave para poder ser capaz de reconocer que también eres perdonar, ¿no? Es decir, la ofensa y el perdón tienen dos caras, ¿no? Lo que me hacen, pero también lo que yo hago. Bien, después de esto hay otros procesos que hay que reconocer, es reconocer que he perdido, reconocer que yo también he ofendido, reconocer el valor de esa persona, ¿sí?, que es otra cosa importante, ¿sí? Un cuarto paso para reconciliarse, para perdonar, reconciliarse o tolerar, es valorar la importancia de la persona y realizar el perdón, o sea, perdonar realmente. Donde aquí hay un proceso sumamente interesante, el perdón no involucra el olvido psicológico. Eso es una cosa muy importante, ¿sí? Y esto lo vemos fácilmente. Una persona, por ejemplo, que hace poquito me decían las personas que hubo un señor que le había hecho daño al hijo y lo atropelló y lo mató, ¿no? Y estaba la familia muy conflictuada. ¿Tú crees, y aquí en casa, tu padre, yo y tú aquí en casa, tú crees que a esa familia, entre 30 años, por ejemplo, los que vivan, se les va a olvidar que atropellaron a su hijo por prudencia de un automovilista? No se lo va a olvidar. Entre 30 años va a decir, oye, ¿te acuerdas que tu hijo? No me acuerdo. ¿A quién atropellaron? No se te puede olvidar, ¿no? O sea, el olvido psicológico no puede estar presente ni ser parte del perdón, ¿sí? Hay una cosa interesante y muy coloquial que se dice que tenemos que aprender a recordar sin dolor. Sí, hombre, fue una cosa muy triste, atropellaron a mi hijo, o atropellaron a mi hermano o a mi hermana por un imprudente. Y ya, o sea, es un proceso difícil de poder llegar. Y el último paso para poder perdonar, reconciliarse o tolerar también, porque está una cosa con otra, es cuando tú tienes que valorar, bueno, a esta persona la perdono, y tienes que hacer una serie de valoraciones muy concretas y muy específicas. Y después de esas valoraciones, entonces viene el quinto paso, que es o rehago la relación, reconstruimos la relación, o, que también se dan los casos,
olvidamos y dejo ir esa persona de mi vida. Las dos situaciones son sumamente difíciles. El último paso, que es cuando vas a ponerte a valorar, vamos a reconstruir de nuevo nuestra relación. Y si te das cuenta que no hay condiciones para reconstruir, si te das cuenta que la otra persona definitivamente no tiene el mínimo interés de reconstruir la relación contigo, porque se dan los casos. Y estamos hablando no solamente de gente que te atropella, ¿no? O atropella a alguien, como el ejemplo que puse, sino parejas, hijos, padres e hijos, hermanos con hermanos o hermanas, donde una de las partes no tiene el mínimo interés de reconstruir la relación. Entonces, ahí en ese quinto paso, cuando no se dan las condiciones, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como persona que estás interesada realmente en perdonar y en reconciliar y en tolerar? Dejar ir a la persona, dejar que se vaya, soltar, que es muy difícil ciertamente. Entonces, este proceso es verdaderamente necesario. Yo creo que la tolerancia a la frustración, el tolerar, el ser tolerantes entre nosotros, y el paso más grande de la tolerancia, que es poder perdonar y reconciliarnos, es algo sumamente importante y necesario en nuestras familias, ¿no? Yo he oído en este año ya casi de pandemia, muchas familias han entrado en conflictos muy fuertes, han habido rupturas, han habido muchas cosas que antes no aparecían porque pues no se veían, ¿no? Salías de tu casa a las 6 de la mañana, regresabas a las 12 de la noche, te acostabas muy contento o contenta, al día siguiente lo mismo, ¿no? Y alguna vez ahí a la semana o alguna vez al mes, ¿qué tal? Mira, vamos aquí. Pues, cuando no te ves frecuentemente, pues los 10 minutos o la hora que tú quieres que convivas, pues la pasas requete bien, ¿no? Pero cuando tienes que estar conviviendo como estamos haciendo ahorita en pandemia, que es todo el día, todos los días, ha generado muchos conflictos. Entonces, y esto se requiere realmente tolerancia a la frustración. Se requiere realmente que nosotros entremos en un proceso de analizar las cosas y de poder perdonar, reconciliarnos y reconstruir las cosas, ¿no? Entonces, la tolerancia a la frustración es algo verdaderamente importante. Preguntas y respuestas, problemas sin solución, conductas sin explicación, tolerancia a la frustración. Es sumamente importante. Hasta que realmente sea importante el hecho de poder generar relaciones adaptativas. Y el hecho de tolerar no significa necesariamente que yo acepto todo lo que hace la otra persona. Hay cosas que son inaceptables, ¿no? Pero el hecho de respetar, es decir, yo respeto la posición, me duele, sobre todo cuando son personas muy cercanas, ¿no? Cuando sepa que el hijo hace alguna situación que va en contra totalmente de todo lo que han pensado y se han educado y todo, y estamos hablando de cosas buenas, o sea, de valores verdaderos, ¿no? Pues lo acepto, pero pues lo tolero, pero el tolerar es muy importante, no significa aceptar, ¿no? Sobre todo cuando son situaciones que van en contra de tus propias creencias y valores. Muy bien. No sé si hay alguna otra cosa ahí, padre. Maritza de Le nos dice, cuando hay un problema familiar u otro, no hablo de una vez, dice ella, espero estar calmada y cuando sea necesario. Pues creo que es una manera que le ayuda a ella, sí, ¿verdad? Para afrontar algún problema familiar. Esa es una expresión de tolerancia, por supuesto. O sea, la tolerancia a la frustración y la tolerancia en general también, que estamos hablando del mismo punto, nos hace a veces ser realmente prudentes, ¿no? Y si está pasando alguna cosa, no siempre es prudente decir las cosas en ese mismo momento. A veces hay que esperar que se baje el polvo, ¿no? Como decía San Ignacio Loyola, no tomes decisiones cuando está el polvo así al lado y estás en crisis, ya que baje el polvo y ya vas a empezar a ver con más claridad. Entonces, hay veces situaciones entre pareja, entre hermanos, entre padres e hijos, que
o algo ocurre realmente complicado que hay que tratar y que no podemos hacernos de la vista gorda, pero a veces no conviene tratar el punto en ese momento, es decir, mira, vamos a esperar, vamos a que se tranquilicen los ánimos y vamos a platicar, ¿no? Y la persona que está conduciendo esta situación está muy pendiente, ¿no? Porque entonces a lo mejor sí, lo vamos a tratar más tarde, pero eso más tarde no llega, ¿no? Ya tenemos un año y una lista larguísima de cosas que hay que tratar más tarde y nunca las tratamos, ¿no? Entonces hay que ser, a veces es prudente esperar. Bien, entonces la primera herramienta es la tolerancia a la frustración. Hay una segunda herramienta, padre, que es muy importante, le pido a Cintia que la ponga ya, que es la empatía. La empatía es algo verdaderamente importante que nos ayuda entonces en estas situaciones de preguntas sin respuestas, problemas sin soluciones, conductas sin explicaciones. El ser empáticos es algo verdaderamente importante. ¿Qué es lo que se dice de la empatía más comúnmente? Hay una frase muy coloquial, muy común, pero que es muy sugerente, ¿no? Es decir, ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Esa es una manera muy coloquial y muy buena, me parece, muy sugerente. Es decir, ¿cómo voy a ser empático con mi pareja? ¿Cómo voy a ser empático con mis hijos? ¿Cómo voy a ser empático con mis hermanos? Me voy a poner en sus zapatos cuando esté pasando una situación difícil, cuando haya ocurrido algo complicado, cuando haya habido un mal comportamiento, reacciones agresivas, groseras o lo que fuera, me pongo en sus zapatos para ver, y posiblemente me daría cuenta que si yo estuviera realmente en sus zapatos, pues yo habría contestado o hecho exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, de una manera, así nos lleva pues la empatía, ¿no? A poder entender a las personas de la manera más adecuada posible. Yo en lo particular pienso que hay 3 habilidades relacionales importantes que tenemos que desarrollar para ser empáticos, para poder comprender a la otra persona y darnos cuenta que somos igualmente vulnerables, que somos igualmente susceptibles, que somos igualmente delimitados, que significaría a fin de cuentas el ser empático. Hay 3 habilidades, las voy a mencionar porque no tenemos tiempo de desarrollarlas, pero hay 3 habilidades que son muy importantes que nos pueden ayudar a ser empáticos. La primera habilidad para ser empáticos es saber y ser hábiles, desarrollar la habilidad de ofrecer relaciones significativas y durables o estables. Eso es muy importante para la empatía, que yo pueda ser capaz de que la relación que ofrezco a esta persona es una relación significativa y es una relación estable, ¿sí? No son, como decimos comúnmente, relaciones que están colgadas con alfileres, ¿no? Que el primer vientecito se cae, ¿no? Estables, o sea, relaciones estables. Y relaciones estables estamos hablando sin duda de las relaciones, por ejemplo, que hay entre la pareja, de la relación que hay entre los hermanos, o de padres a hijos, o entre hermanos, o entre la familia o amigos muy cercanos, ¿no? Pues son relaciones estables, relaciones significativas, ¿no? Pero aún en las personas que no vemos a diario, en un momento dado, por ejemplo, yo puedo ser empático con una persona que está pasando en la calle y pasó alguna situación y puedo ser empático con esa persona. Nunca la había visto en mi vida, nunca la voy a volver a ver más tarde, pero puedo ofrecer una relación significativa, ¿no? Más que estable, significativa. ¿Y qué sería una relación significativa? Por ejemplo, estoy yendo en la calle y una abuela se cae en la escarpa. Una relación significativa es que yo me acerco, dejo lo que estoy haciendo, suelto lo que estoy haciendo, me acerco y la levanto. Esa es una relación significativa, ¿no? Eso es empatía, es una empatía real, ¿no? Y en las relaciones de, insisto, pareja, hermanos, amigos, cercanos, familia, la relación tiene que ser, además de significativa, es decir, tiene que haber una acción concreta, ¿sí? Tiene que ser una relación estable, es decir, una relación adaptativa, una relación que no por cualquier problema ya pueda estar molesto contigo, ¿no? Ahí es que no, la relación tiene que ser estable, ¿no? O sea, y las relaciones estables son sumamente gratificantes. Yo lo expreso de esta manera: una relación estable es
sumamente gratificante. ¿Por qué? Porque puedo expresarte lo que verdaderamente pienso y siento, y sé que tú no me vas a juzgar por eso, y sé que tú no te vas a enojar por eso, y que en algún momento que pueda yo ofenderte, tú me puedas ofender, rápido podemos aclarar las cosas y seguimos como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Es una relación estable, es una relación donde va mucho más allá de simplemente lo que pienso o lo que siento, sino es una relación que está verdaderamente fuerte. Entonces, para ser empáticos, la primera habilidad es saber ofrecer relaciones estables y significativas. Hay una segunda habilidad que es muy importante para ser empático, que es saber elegir. Elegir reacciones, interpretaciones y conductas adaptativas. ¿Sí? Yo le llamo también elegir interpretaciones saludables y amigables conmigo mismo y contigo, por ejemplo, ¿no? O con las personas con las que vivo. Interpreto las cosas de una manera más saludable, más amigable, ¿no? Algo así como, por ejemplo, si quieres, de una manera muy, muy general, cuando alguien, y a veces ocurre que están hablando en la familia, por ejemplo, y alguien se le escapó y dijo algo que ofendió a otro, ¿no? Por lo que fuera. Ese otro puede elegir una manera saludable de interpretar esto, ¿no? ¿Y cuál sería una manera saludable? Como de broma, ¿no? Es que fue una broma. Aunque sabemos que hay cosas, como todos sabemos y decimos, las cosas ofensivas ni de broma hay que decirlas. Pero vamos a suponer que se le escapó. La persona que se sintió ofendida puede elegir una forma saludable de interpretar y amigable y decir, es una broma, no te preocupes. Y sigue todo, ¿no? Es inteligente, realmente es muy inteligente, ¿no? Entonces, esa es una segunda habilidad. Tenemos que aprender a elegir formas de interpretar saludables y adaptativas. Es decir, lo saludable es que me siento bien y adaptativo es que me acerca en lugar de que me aleja, ¿no? Y una tercera habilidad que es importante es la de poder, el hecho de que nosotros sabemos que esa persona, lo que la persona está necesitando, que es a fin de cuentas el ser empático, es algo que a mí también me puede pasar, ¿sí? Identificarme con la persona, ¿no? Identificarme con la persona con la que estoy llamado o que quiero ser empático. O sea, lo mismo que te está pasando a ti, por lo que tú necesitas empatía, es lo mismo que me puede pasar a mí. O sea, estamos realmente en la misma situación. Entonces es una habilidad que es muy importante, ¿no? El hecho de poder congeniar, podríamos decirlo. Entonces esa sería una segunda herramienta psicológica para poder afrontar las cosas, ¿no? De una manera más adaptativa, la empatía. Y hay una tercera herramienta que es importante, que es la asertividad, ¿no? La asertividad que los especialistas han dicho pues con mucha claridad, y me parece verdaderamente interesante y cierto, que ser asertivos es la mejor manera de ser personas, ¿no? La persona que es asertiva está realmente realizando una forma de ser persona verdaderamente importante, ¿no? Y una forma de expresar pues, la asertividad, ¿no? La habilidad de ser asertivo es, para mí, mi manera de verlo es que podemos dialogar de manera tranquila, de manera respetuosa, hasta los problemas más espinosos que pueda haber en una relación. Lo podemos platicar tranquila y respetuosamente. Esa es asertividad, que yo puedo expresar mis ideas directa y claramente. No como a veces acostumbramos, ¿no? Que como dicen, se lo dice a Ventana para que lo oiga Puerta, o se lo dicen a Juan para que oiga Pedro. No, si yo quiero hablar con Juan, hablo con Juan directamente, no se lo digo a Pedro, oye Pedro, ¿sabes qué? Si quiero hablar con Juan, voy con Juan, me siento y hablo. De manera directa, de manera clara. Es decir, expreso realmente lo que estoy pensando. Y para ser asertivo, en este sentido, muy posiblemente, antes de que yo hable con Juan, que es con el que quiero hablar directamente, tengo
psicológica claramente, ¿no? Para poder asentar bien las cosas que quiero decirle a Juan y no empezar a decir un montón de cosas y después digo mucho y no digo nada en realidad, ¿no? O sea, con claridad, o sea, el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Estas son las 3 cosas que quiero decirte. Y esas 3 cosas pueden ser realmente situaciones difíciles, pueden ser que a lo mejor son temas muy espinosos, pero la asertividad me da la capacidad de poder platicarlo de manera clara, de manera serena, de manera respetuosa, ¿no? Entonces esta sería una tercera herramienta psicológica que nos puede ayudar cuando nos enfrentamos a preguntas que no tienen respuesta, cuando nos enfrentamos a problemas, encontramos las soluciones o a conductas que no sabemos explicarnos de manera satisfactoria. Muy bien, pues ahí está, tenemos las herramientas ante estas cuestiones y pues muchas gracias, psicólogo. De nada, padre, mucho gusto. Por esto que nos aportas, verdad que es muy importante. Una pregunta, ¿dónde pueden comunicarse contigo si hubiese quien todavía no tuviera tus datos? Claro, sí, pues mira, la manera más directa, más asertiva para comunicarse conmigo es a través del WhatsApp, ¿no? Normalmente Cintia ahí teclea mi teléfono 9993 466206. Ahí pueden mandarme algún comentario, alguna pregunta. La verdad me siento muy contento porque mucha gente después de cada programa me preguntan, me dicen, comentan cosas interesantes. Y eso es algo muy rico porque sé que, al menos a mí en lo particular, me hace ver que lo que estamos diciendo aquí pues hace eco, ¿no?, en las personas, y eso se los agradezco mucho a todos. Y a los que no han podido hacerlo, pues podemos hacerlo porque es una buena manera de poder ampliar un poquito nuestros conocimientos. Y también para las personas que requieren alguna intervención psicológica ya más ordenada, más sistemática, a través de algún tipo de terapia o psicoeducación o lo que fuera, también me pueden contactar a través del WhatsApp, y estoy atendiendo ahorita, por las cuestiones de pandemia, en línea, ¿no?, a través de Google Meet, que es una plataforma muy buena, la más gratuita, y no tiene tiempo límite, podemos tardar mucho, porque a la otra te tarda 45 minutos y a los 40 te corta y tienes que volver. En cambio en Google Meet podemos tardar hora y media y no hay ningún problema. Entonces los que necesiten de alguna manera algún tipo de intervención más sistemática, también por WhatsApp me pueden contactar. Muchas gracias. De nada, padre. Antonio. Pues ahí está, si nos damos cuenta, todas estas herramientas psicológicas que nos pueden ayudar mucho, claro, a cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de escuchar estos programas, pero ojalá pues también inviten a otros, ¿verdad? La necesidad en las familias, en las relaciones interpersonales, vemos que esta formación es tan importante para poder afrontar muchas situaciones que se vienen en la relación de familia, en la relación de amistad, en la relación matrimonial. Ahorita que tú estabas hablando y venía a mi mente, ¿no?, cuántos matrimonios, por ejemplo, necesitan de esas herramientas que ciertamente uno desde la dirección espiritual, desde el conocimiento que uno tiene espiritual y también académico, pues ayuda, ¿verdad?, acompaña. Claro. Pero sí, tan necesario es que los matrimonios, por ejemplo, insisto yo nuevamente, pudieran recibir, ¿verdad?, estas ayudas. Es correcto. Ayudas para es correcto. Muy bien. ¿Qué pasa, Cintia? Nos mandan saludos. Muy bien. Antonio, Carlos Alberto Seca Gutiérrez, Reina Flores y Diego Bastarrachea. Pues les agradecemos. Carlos, Reina y Diego, muchas gracias. Sí. Saludos para todos. Pues si te parece, Antonio, vamos a concluir con una oración. ¿Cómo no? Vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por todos los beneficios que nos das en esta noche. Te pedimos que nos sigas bendiciendo a cada familia, a cada uno de nosotros en nuestras intenciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues los seguimos invitando para los programas, ¿verdad? Tanto el martes, que es Escuela de la Fe, tanto también los miércoles con el psicólogo Antonio Alonso, como los viernes también Salud Integral con el doctor Bolio. Gracias por acompañarnos y pues estamos aquí. Que el Señor los siga bendiciendo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Padre.